Ahorita una vez empecé con mi red que me cambio siempre. Sí, Lick, sí se Sí, se escucha. escucha. Empezamos, pues. Vamos a recordar rápidamente. Esto ya lo vimos en clase, entonces voy a ir como un poco rápido. Recordar que la fecha histórica, pues no la vamos a repasar. Recordar que tenemos tres fundamentos esenciales: el derecho sustantivo en el Código Civil, el derecho adjetivo del proceso sucesorio en el Código Procesal Civil y Mercantil y el derecho tributario en el Decreto Legislativo 431. También recordar que en general una sucesión es una transmisión tanto de relaciones jurídico-patrimoniales que se originan por un causante o un difunto y se le entrega a otras personas y que puede ser por una cuestión de última voluntad o por disposición de ley. ¿Cuándo se origina? Pues específicamente cuando se da el fallecimiento de la persona o cuando se declara una muerte presunta. También vimos pues, los elementos personales que son el causante, el heredero, el legatario, el albacea, el acreedor. Y vimos que los actos constitutivos de la sucesión hereditaria era pues, la apertura de la sucesión, la delación de la herencia y la adquisición de la herencia. Que la adquisición es cuando se da, la delación cuando se declaran los herederos y la apertura el primer paso que se va a dar. Vimos que existían sucesiones por mortis causa como el testamento o voluntaria, la intestada cuando faltaba uno de estos y la mixta. Leímos el artículo 453, que son las formas del proceso sucesorio del Código Procesal Civil y Mercantil. Vimos que la sucesión hereditaria pues era la transmisión de bienes que no se extinguen por derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Además de ellos, vimos que las formas de suceder estaba por medio de herencia, que es a título universal, o a título particular por medio de legados, que este solo vamos a verlo cuando estemos hablando del testamento, que lo van a profundizar en Derecho Notarial 4 cuando se ve el testamento como acto de última voluntad. Vimos que si toda la herencia se distribuía, toda la herencia se distribuía en legados, entonces estos legados se convertían automáticamente en herederos porque adquirían ellos toda la responsabilidad al final de las obligaciones que implicaba la herencia. Vimos también que el beneficio de inventario establecía que la situación del inventario permite solo alcanzar o reclamar las obligaciones hasta donde lo permiten los bienes que dejó el causante y que no se puede transmitir esa parte de decir, bueno, como no alcanzan los bienes del causante, entonces vamos con los bienes de uno de los herederos o de todos los herederos o legatarios, no se puede. En el caso de los legatarios vimos que si en dado caso no alcanza lo que queda en herencia, entonces puede aún los legatarios ser afectos por las responsabilidades que ha dejado el causante. O el mismo causante puede indicar que, por ejemplo, a un legatario le va a dejar una casa, pero él tiene que pagar el impuesto de esa casa o las obligaciones pendientes que puedan tener una casa. Vimos que se puede disponer de la masa hereditaria y que vimos que podíamos vender el derecho de ser heredero, o sea, el derecho de los derechos hereditarios, pero no se puede vender o considerarse que por vender el derecho hereditario se convierte en heredero esta persona que compra. Siempre la herencia le va a quedar a la persona y ella tiene la obligación de transmitirle lo que le corresponda a quien lo haya comprado. Y que no podemos vender, por ejemplo, decirle, mire, a mí me van a dejar una casa y le vendo la casa cuando me la hereden, yo se la doy a usted y listo. No se puede porque no podemos disponer de los bienes, sino únicamente el derecho de poder decir, voy a recibir algo y de ese algo se lo vendo en tanto. Y usted quiere ese bien. Después, cuando ya me lo den ese algo, que puede ser cualquier cosa, yo se la entrego. Leímos los artículos 917, 918, 19, 920, 21 y 22 del Código Civil. Luego leímos las causas de indignidad que están en el artículo 924. Leímos las causas de incapacidad en el artículo 926. En el 927, que la indignidad no afecta a los descendientes de los ascendientes, es decir, que un hijo no va a dejar de heredar, un nieto no va a dejar de heredar porque el hijo fue declarado digno. Y vimos que la acción para solicitar la indignidad de una persona tenía un plazo máximo de 2 años. Y nos quedamos exactamente aquí, que era donde íbamos a repetir a partir de aquí la clase. Entonces, vamos a ver cuáles son los modos de suceder y habíamos ya discutido que el primero era el derecho propio,
que es el que todos tenemos, digámoslo así, directamente por ser hijos de alguien. Entonces, todos los hijos de alguien, o los hijos suyos, si tienen hijos, ellos van a heredar por derecho propio. Y aquí siempre se aplica el principio del mejor derecho. Es decir, si por ejemplo está la esposa, están los hijos y está un nieto, por ejemplo, siempre son primero llamados a suceder la esposa y los hijos. Si uno de los hijos falta, ahí es donde puede entrar un nieto. Caso contrario, no puede un nieto, por ejemplo, pelear una herencia con los hijos si están vivos. Supónganse que ustedes eh, están hablando con sus papás y le dices, papá, no, yo no voy a perder nada de la herencia cuando muera mi mamá. Y entonces su papá está en vida. Él no ha dicho expresamente, no ha estado en un proceso sucesorio donde diga, yo voy a renunciar a la herencia. Entonces ustedes no pueden venir y decir, yo me voy a adelantar y voy a pelear la herencia, nomás se puede. ¿Sí? No se puede porque para que suceda eso hay ciertas condiciones que deben de cumplir. Entonces, en este caso, los hijos y la esposa supérstite son los que van a entrar primero por derecho propio. ¿Dudas con el derecho propio? ¿Ninguna duda con el derecho propio? No, ninguna. Va, va. Se recuerdan que el derecho propio tiene la característica que se reparte por cabeza, es decir, doy proporcional a cada persona. Si yo tengo 4 hijos, a cada persona le va a corresponder uno de 4 pedazos. Si yo tengo 5 hijos, a cada persona le va a responder uno de 5 hijos. ¿Se imaginan las personas que llegaron a tener 11, 12 hijos? Entonces a cada uno le correspondió un doceavo, uno de 12 pedazos que puede tener la herencia. Ahora bien, el derecho de representación, que se denomina heredar por estirpe, se va a cumplir cuando pasen cualquiera de las 3 supuestas. O que el heredero renuncia, pero esa renuncia tiene que ser expresa y debe de constar en escritura pública como establece la ley, o es declarado indigno por alguno de los causales del artículo 924 más o menos, o por haber fallecido una de las personas que va a heredar. En este caso, nosotros vamos a tener una herencia en representación. Entonces, ¿cómo es esta situación? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos a don, vamos a hacer un nombre, a don Karim. Don Karim resulta que tuvo 4 hijos. Su primer hijo se llamaba Adam, el segundo hijo se llamaba Romeo y el tercer hijo se llamaba, o la tercera hija se llamaba Analu. Entonces tenemos a Adam, a Romeo y a Analu. Resulta que don Karim sigue vivo y por una circunstancia, actualmente hay muchos accidentes de tránsito, fallece entonces su hijo Adam. Su hijo Adam era una persona, digamos, don Karim tiene 55 años, su hijo Adam iba sobre los 23 años y ya había procreado 2 hijos. Entonces, al fallecer el hijo Adam, tengo a los 2 aquí, tenía a los 3, fallece uno, me quedo con 2. Los 2 hijos de él pueden entrar en juego por representación, porque falleció, pero le va a corresponder el pedazo que le correspondía de acuerdo a la partición que se hubiese hecho si estuvieran vivos los 3 hijos. Es decir, un tercio de la herencia le va a quedar a los 3 hijos originales y ellos por representación se van a repartir por igual cada uno eh, ese tercio que sobraba. Supongamos que no fue por fallecimiento. Digamos que Adán al momento de que empieza el proceso sucesorio, él expresamente dice, yo no quiero nada de la herencia y entonces renuncia a la herencia. Si él la renuncia, pero no la renuncia a favor de alguien, entonces ahí pueden entrar sus 2 hijos también a pelear. Entre comillas, bueno, casi que siempre es pelea, pero entran ahí a poder solicitar ser parte de la repartición de la herencia. Y la tercera es, supongamos que don Adam, en su momento, su padre Karim le pidió ayuda porque él tenía una situación de extrema necesidad
y tuvo embargos y demás, y resulta que él no lo ayudó y lo dejó en la calle. Y después, pues, don Karim al final logró recuperarse y ahora es una persona muy próspera. Entonces, sus otros dos hijos no podían ayudarle porque eran menores de edad todavía. Solo Adam era mayor de edad y podía ayudar. Y entonces él rechaza o lo trata de matar o cualquiera de los causales que vimos antes. Y él decide no ayudarle. Entonces es declarado indigno. Ahora que ha fallecido don Karim, los otros dos hermanos, Romeo y Analú, hacen la interposición para que sea declarado indigno. Entonces él no puede recibir la herencia, pero sus dos hijos sí pueden venir y recibir esa parte de la herencia. Porque la indignidad solo afecta, es personalísima, afecta a esta persona, Adam, pero sus dos hijos no pueden ser afectados. Ahora sí, ¿alguna duda con la representación? ¿O quedó más revuelto que entendí? Sí, Daniel. Disculpe, Lick, yo no entendí bien eso de la indignación. ¿Podría La, repetirlo? sí, el indigno es cuando se dé estos casos, estos, eh, estos que están en el 924. Cualquiera de estos supuestos que se cumplan, son 9 supuestos, cualquiera de esos supuestos hace que una persona sea declarada indigna. Al ser declarada indigna quiere decir que él no puede recibir la herencia porque no la merece, moralmente no la merece, pero ahora no solo es moral, sino legalmente. Digamos que entra primero lo moral y luego legalmente se puede declarar que por algo que hizo no merece que su papá le deje herencia. Al pasar esta situación, entonces se declara indigno, y al declararse indigno, él no puede recibir la herencia. ¿Le queda ahí clara la idea, Daniel? Sí, gracias, Lick. La licenciada cuenta un caso, ¿saben? Cuando da este tema, ya cuenta el caso de, ya no es tan reciente, pero el caso de un muchacho que mata a sus dos papás, era médico, creo, que pasó en Quetzaltenango, y él mata a sus dos papás, y sus dos papás efectivamente tenían cierto poder económico, y él los mata. Entonces, esos bienes que él tenía, que ellos tenían, él no los puede reclamar, porque él los mató, entonces él se vuelve automáticamente indigno, no puede heredar, y muchas veces, ¿por qué es que generan ese fallecimiento? Por querer quedarse con los bienes, pero si alguien así como ese, que fue un proceso legal, eh, penal, y lo declaran culpable del asesinato de sus padres, en ese caso él no puede acceder a la herencia porque es declarado indigno, aunque haya quedado en testamento. Sharon. Sí, entonces, licenciado, para ver si entendí o si me quedó claro el caso de suceder por representación, digamos, ¿verdad? Sí, hay. Bueno, hay tres herederos, digámoslo así, ¿verdad? Y hay tres propiedades. Uno de ellos muere por un accidente, como usted lo mencionaba. Entonces, mi lógica me iría, bueno, entonces un terreno y medio para cada uno, porque así serían los tres. Pero en este caso, digamos, siempre le seguiría tocando un terreno a cada uno y así o terreno y medio. Es que ahí es donde me A ver, confundí ahorita. hagamos una cosa. ¿Se recuerdan que les pedí una hoja de cuadros? ¿Sí recuerdan que les pedí una hoja de cuadros? Y si no, pues necesitan una hoja, Sí, ¿verdad? licenciado. Sí, 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 sí. Necesitan una hoja cualquiera. Solo voy a buscar dónde hago yo aquí el espacio para trabajar. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más visual posible, porque la verdad es que esto de la repartición es importante que ustedes lo comprendan, porque al final es parte de lo que ustedes tienen que lograr determinar. Cuando hacen ya el proceso de junta de herederos, ustedes ya tienen que tener una idea de cuánto le va a corresponder a cada persona. Entonces lo voy a tratar de hacer con lápiz, con lápiz, con lápiz. Si algo no se entiende, me preguntan, por favor. Bueno, entonces quiero que hagan, por favor, un cuadro, un rectángulo que tenga 10 cuadritos. Vamos a empezar primero con dos hijos, para que sea como más sencillo. Entonces vamos a hacer un rectángulo que tenga 10 cuadritos. Vamos a decir que cada cuadrito, vamos a hacer con 10 cuadritos. Entonces digamos que nosotros tenemos un rectángulo
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Entonces resulta que estos 10 cuadritos son los bienes. Esto representa los bienes. Entonces él tiene cualquier cosa, pero tiene 10 bienes. Entonces yo tengo a la persona que es mi causante. Entonces este causante, como saben ustedes, aquí las artes plásticas van saliendo. Este causante tuvo en su momento 2 hijos. Entonces vamos a decir que aquí está el hijo 1 y aquí está el hijo 2. Ahora, estos hijos a su vez, digamos que uno nada más tuvo hijos. Este tuvo todavía. Vamos a ver el caso de un nieto. Tiene un hijo. Entonces resulta que esta persona fallece. Fallece. Están todos. Entonces resulta que de estos bienes, del 1, 2, 3, 4 y 5, le van a corresponder al primer hijo. Y los otros bienes numerados del 6, 7, 8, 9 y 10 le van a corresponder al segundo hijo. Cuando hacemos esta repartición, estamos haciendo una repartición por cabeza. Entonces, a él le corresponde esta cantidad de bienes y al otro le corresponde esta otra cantidad de bienes. Vamos hasta ahí con el ejemplo. Si no me dicen, no le entendí. Sí, Lick, se va Vamos entendiendo, bien, muchas gracias. licenciado. Vamos bien. Entonces supongamos que resulta que nuestro amiguito amarillo, nuestro amiguito azul fallece. Nuestro amigo azul fallece también, pero fallece antes. Sí, puede fallecer antes. Digamos que fallece en el proceso sucesorio. Entonces ya se inició el proceso y esta persona tristemente también fallece. Como solo hay un heredero de aquí para acá, solo hay una persona, entonces realmente ahí no se notara que fuera hay representación, pero no parece por estirpe, porque al final lo que hace él es reemplazar a esta persona, ya no va a recibir el del 1 al 5, sino lo va a recibir este otro niño. ¿Por qué? Porque lo sustituyó al momento de hacer la repartición. Él llega por representación. Y él llega de manera directa. ¿Dudas hasta ahí? No, licenciado. Ahora vamos a hacer la misma situación, pero ahora vamos a representarlo. Lo voy a hacer como por aquí. Vamos a decir que el conjunto de los bienes
Háganlo ustedes ahora, háganlo de 9 para que les sea fácil de repartir. Sí, háganlo de 9. Con 9 cuadritos. Yo voy a de una vez a usar colores para que me quede la idea de una vez, pero todo esto representa lo que él tiene de bienes. Que no se ve mucho. Vamos a poner colorcitos. Estos son los bienes de otro causante. Pues ahora tengo un nuevo causante. Este nuevo causante tuvo 3 hijos. El hijo 1 tuvo el hijo 2 y tuvo el hijo, me refiero indistintamente hombre o mujer, no van a decir, ay, es solo hombre, menciona. Aquí es indistinto ahorita. Y la hija, digamos, la hija 3. Resulta que de los 3, uno de ellos ya tuvo familia. Este, digamos que ya tuvo 2 hijos. El hijo 1 y tuvo al hijo 2. Y resulta que este pudo haber pasado cualquiera de las 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales por las que él no puede estar? La causal 1 es por indignidad, la causal 2 es por fallecer y la causal 3 es por renuncia. Indignidad, fallecer y renuncia. Y resulta que fallece esta persona. Esta persona falleció. Entonces resulta que al repartir a nuestro amiguito azul le corresponde en bien 1/3 de la herencia. A nuestra amiguita morada le corresponde a bien 1/3 de la herencia también. Pero a nuestro amiguito verde, a él le debiera de haber correspondido 1/3 de la herencia también. Pero como ya no puede continuar por alguno de los causales, dignidad, fallecimiento o renuncia, entonces él ya no puede heredar. ¿Qué sucede entonces? Que estos 2 hijos deben de heredar cada quien de esta parte que le correspondía a él, van a heredar como que fuera directo, pero solo respecto a este pedazo. Entonces cada uno de ellos va a recibir un pedazo de lo que le correspondía a él. Entonces aquí va a estar nuestro amiguito 1 y aquí va a estar nuestra amiguita 2. Entonces ellos, los que están en la primera línea, recibieron de manera directa y los que están en la segunda línea recibieron por estirpe. Entonces, si vemos, ellos ya no tienen 1/3, sino tienen la mitad de 1/3. Es decir, que ellos tienen 1/6 de la herencia original. Pero es 1/6 porque su papá recibió 1/3, su tío recibió 1/3 y su tía recibió también 1/3. Ahora, si tienen algún pariente que está en primaria, díganle, mira, mejor si aprendete las fracciones, porque yo pensé que nunca me iban a servir. Entonces, ellos reciben por estirpe, mientras que ellos reciben de forma directa por cabeza, por eso reciben más, mientras que los nietos reciben por estirpe. Reciben menos, pero porque están repartiendo el pedazo que le hubiese correspondido al papá. ¿Dudas? Sí, Juan Luis. Sí, licenciado, buenas tardes. Eh, ¿Los representantes ellos participan en el proceso hasta que ya se está repartiendo la masa hereditaria o No, desde el ellos inicio?
Ellos pueden inclusive erradicar el proceso. Gracias, licenciado. Hay una frase que vamos a ver más adelante que indica que siempre cuando hacen la repartición se escribe, si fuera solo un nieto, solo para responder a Luis Armando, sería el caso de arriba, Luis Armando. Al final pareciera, es por estirpe, pero no se mira porque la representación es de uno. Por eso es que no se miraría ahí. Continuando, por eso es que en el enunciado, cuando uno lee el expediente que les compartió la licenciada, en la parte de la declaración de herederos, ahí se indica que se está haciendo la repartición, respetando que ya no existe ninguno que tenga un derecho mejor al de ellos. Algo así es el enunciado, lo vamos a ver más adelante, pero se hace ver eso porque se está indicando que todos los que están recibiendo la herencia son los que les correspondería por un derecho mayor que cualquier otra persona, que cualquier tercero, algo así establece la ley. ¿Alguien más iba a preguntarme algo? No, yo vi una manita levantada ya a mitad de camino. Lick, una pregunta. ¿Sí? Dale, Luis, dale, empieza España. Gracias. Sí, lo... Sí, Lick, en el caso, esto es hipotético, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso primero, donde eran dos hermanos, pongámosle, y uno falleció y el hijo heredó por representación, pero, por ejemplo, si dado caso, ¿verdad? Ninguno de los dos hermanos puede heredar, ¿ese nieto se queda con toda la herencia o cómo se dividiría? Si el otro no tiene hijos, si la otra persona no, porque recuérdense que al final siempre se va como que fuera como ustedes alguna vez jugaron Tetris. Sí. Sino, cuando uno juega Tetris es un juego algo antiguo, pero es un juego donde uno va llenando colores, como que fuera la cosa esa de las burbujas, Candy Crush, pero solo que será siempre vertical por lo general, horizontal. Entonces uno iba comiendo filas, entonces la fila se agotaba y pasaba a la fila siguiente. Lo mismo pasa acá. Primero, vamos a ver después un dibujo donde vamos a ver cuál es el orden de sucesión, y si ninguno de ellos cumple, me voy al siguiente escalón. En este caso, lo que preguntaba Luis, como esta persona, digamos que el verdecito, no podía recibir y no tenía hijos, entonces él no puede pelear la herencia. ¿Por qué? Porque es indigno, por alguna razón. Digamos que fuera indigno, que es para que por ley no pudiera él recibirlo, para que sea como más sencillo el ejemplo. O si él renuncia o fallece, cualquiera de estas cosas, entonces como el único heredero que queda es el nieto, a él le quedaría todo. Estamos hablando de proceso sucesorio intestado, porque si fuera testamentario, recuérdense que el testamento es un acto de última voluntad, donde el testador deja definido a quién le va a dejar tales cosas. Solo el indigno sí se ve afectado, aún dejándolo en testamento, porque aunque sea un acto de última voluntad, se puede indicar, porque tiene una prohibición expresa, digamos que solo de las pocas cosas que la ley restringe al acto de última voluntad, porque considera que moralmente no debiera recibir nada. Ahí hay unos espacios, cuando vean el proceso testamentario, van a repetir un poco esta parte de la indignidad con la licenciada en ese tema, pero como solo estamos viendo sucesorio intestado, asumimos que no hay testamento y por ende no podría recibirlo y le queda todo al nieto para responder claramente su pregunta, Luis. Perfecto, Lick, gracias. Esvin. Sí, licenciado. Mi pregunta es, digamos que el... No, perdón, licenciado, ya ahorita respondió mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Jairo. Sí, buenas tardes, licenciado. En Tardes. el segundo ejemplo, por ejemplo, si no existieran, digamos, el muñequito amarillo y el rojo, que serían los nietos, pero en dado caso existiera cónyuge, ahí también aplicaría ese mismo escenario. A él le correspondía no he puesto cónyuge porque ahí hay un caso particular antes de que metamos ahí a la esposa, pero en general, porque la esposa tiene opciones antes de decidir si se queda con un tercio de la herencia o puede optar a otra cosa antes de poder hacer esa situación. Pero lo vamos a ver más adelante, solo como para darles la situación digamos que de la situación de la esposa. Y es que supónganse que la esposa le correspondería por derecho la mitad de los bienes. Esto le corresponde a la esposa. Entonces, este es por derecho que le corresponde a ella. Un derecho
que es inclusive hasta mayor, digámoslo, al derecho de la herencia. Por cuestiones, pues vamos a ver las condiciones para que se cumpla. Resulta que ellos ya no van a recibir un tercio, sino van a recibir del 50% de la herencia. Supongamos que solo fueran los dos hijos. Hasta aquí llega la herencia, lo que le corresponde a la esposa. Entonces los hijos se van a repartir esto por mitad otra vez. Pero no hemos hecho ese caso porque ahorita solo estamos viendo repartirlo en general. Ya cuando entra la esposa se complica un poco más, pero depende de la opción que por la línea en que vaya a decidir irse ella. Sí, Eunice. Solo antes de la duda de Eunice, ¿le quedó clara la pregunta a Jaime? Sí, licenciado, gracias. La respuesta sería porque la pregunta me queda muy clara. Sí, Eunice. Lick, disculpe, con el estirpe no, no me queda claro. Digamos, cuando sucede lo del causal, ya sea por indignidad, fallecer o renuncia, pero digamos, esto es antes de fallecer para que se llame estirpe en vez de representación. No, estirpe No. se le llama, digámosle, técnicamente a la representación. O sea, legalmente se llama una representación y por lo general lo va a oír como estirpe. Si la ley lo establece como estirpe, si mi memoria no me falla. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes Solamente. de que continúe. Vámonos a la tercera situación. El tercero es por transmisión. Entonces ya vimos que está el derecho propio, los hijos, digámoslo así, hijos y esposa. Luego está la representación, que entran nietos, hijos y esposa. Puede ser de esa forma, pero está por transmisión. La transmisión solo puede darse cuando el llamado a suceder, sucede cuando una persona llamada a suceder fallece antes de haber aceptado o no la herencia. En su caso se transmite el derecho a sus herederos, es decir, que la representación es más amplia. Se da en tres casos, habíamos dicho: renuncia, dignidad o fallecimiento. Pero para que sea por transmisión, debe darse únicamente el caso donde haya iniciado el proceso sucesorio, donde la persona llamada a suceder haya fallecido antes de haber aceptado, es decir, antes de que se llegue a hacer la declaratoria de herederos. Mientras que por representación, no importa en qué momento, pero la persona falleció. Entonces se los voy a dejar aquí como un comentario si quieren. Heredar por afinidad no se puede, porque son recordemos que la afinidad, ahorita vamos a ver quiénes son llamados a suceder, pero los eh, suegros y todos ellos y la cuñada y toda esa gente, todos esos que son por afinidad, no entran en esa línea. Pero lo vamos a ver antes de dejarle como respuesta final. Entonces recuerde, pues, para la representación, si les preguntan en el examen, ¿cuál es la diferencia entre representación y transmisión? Que la representación es más amplia, ya que abarca tanto por renuncia, por herencia, por fallecimiento. Aquí no hay límite de tiempo, o indignidad. Mientras que la transmisión es un caso particular que se da cuando fallece antes de haber aceptado la herencia. Ahí se los dejé en el chat para que ustedes lo puedan. Cuando les preguntan la diferencia entre A o B cosa, siempre tienen que decir ustedes que pasa por esto, mientras que lo otro, o sea, siempre tienen que hacer ver ahí, tienen que hacer la comparación entre las dos cosas. No pueden decir solo porque sí o porque la representación es representación y la
Transmisión es transmisión. Ahí se me fueron unas cosas manuscritas que estaba escribiendo y hablando al mismo tiempo. Solo ahí para que les quede la idea. Dudas con las tres formas de suceder: derecho propio, por cabezas, por representación, o estirpe o por transmisión. Dudas antes de que ya dé como por concluido el tema. Primero Harold y luego Harold. Buenas tardes. Mi duda es si el acreedor de una persona que renuncia o es indigno a una herencia puede tomar su lugar. Recuérdense que los acreedores únicamente por quién son, que pueden pedir el proceso sucesorio. Por Serían los, el causante, tengo entendido. por el causante. Ajá, pero ya el acreedor de un heredero, no recuerdo que la norma establezca algo respecto a ellos. Porque ya si él recibe o no recibe una herencia, el acreedor no puede estar como atenido a. Podría ejecutar cuando él ya reciba la herencia, solicitar que los bienes que él recibió por herencia le sean embargados, por ejemplo. Pero directamente ese acreedor venir y reemplazarlo si el otro renuncia no podría. No hay una justificación para que pudiera hacerlo. Ok, y en ese mismo orden de ideas, si una persona vende sus derechos sucesorios, pero muere antes que el causante, ¿se rescinde el contrato o aún permanece? Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Él vendió el derecho a recibir. Tiene una obligación. Lo que sucede es que se vuelve, yo leía algo de eso, ¿sabe? Sí, algo estaba leyendo respecto a este contrato. Y lo que decían es que no es que la persona pueda reemplazarlo, pero, a ver, supónganse que yo vendo un derecho sucesor y resulta que yo me muero, pero mis hijos van a recibir. ¿Y qué reciben ellos? De mí. Pues Derechos y obligaciones. todos los bienes que tuvo. Ajá, Ok. derechos y obligaciones. No solo bienes, porque siempre son derechos y obligaciones. Entonces, como esta es una obligación, porque yo ya pacté, hay un contrato que me obliga, entonces ahí podría solicitar, podría entrar ahí que él va a pedir, porque se vuelve un acreedor mío, pero no va a recibir o sea, tendría que presentarlo porque él tiene un derecho sobre los posibles bienes que podría recibir yo. Ahí podría ser la situación de poder presentarlo. La otra opción es que se oponga y que ya lo lleve por un proceso judicial, el proceso sucesorio. Ya no lo deja notarial, porque él puede oponerse y presentar el documento y que un juez determine al final si procede o no procede, que le corresponda continuar con ese proceso sucesorio. O sea, ese derecho que él tenía. Esa podría ser la otra situación. Ok, se lo agradezco mucho. Muy bien. Edwin me iba a preguntar otra cosa. Muy buenas sus preguntas, Carlos. Chile, mi pregunta era, digamos, si mi abuelo le quería heredar una propiedad a mi mamá y mi mamá por cualquier cosa se negaba a recibirla, o sea, nosotros como hijos de mi mamá podríamos pasar a ser los herederos. Si queda en proceso sucesorio intestado. Ahorita voy, solo no escriban con mayúsculas todo. Ahorita le voy a contestar la pregunta, es que voy respondiendo, pero ya vi su mensaje. Si está testamentario y en el testamento no indican nada, es bien complejo, porque cuando se deja algo específico a una persona, es para ella. Pues ahí entra un poco complejo. Pero si es proceso sucesorio normal intestado, ella tiene que hacerlo de manera expresa. No se puede asumir que alguien no quiere un bien. O sea, si ella no va y levanta la escritura pública donde hace constar que renuncia a la herencia, entonces no pueden intervenir ustedes. Ella automáticamente tiene que proceder a estar y hacer todo el proceso, aunque no quiera nada. Y cuando hagan la junta de herederos, decir, yo no quiero nada.
levantan, suscriben la escritura pública y se da la vuelta y se puede retirar. Ahí ya puede entrar usted y decir, mi mamá no quiere, pero yo sí quiero, y le entro. A menos que ella específicamente diga, yo renuncio a mi herencia, pero se la dejo a Luis. Ahí ya no puede hacer nada usted, porque ella ya está delegando a quien se la puede dejar. Y cabal Luis se llama mi hermano. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Explico otra vez el derecho propio para que quede claro. No porque la persona sigue viva, entonces no podemos declararle ausencia. Les voy a explicar el derecho propio de nuevo para Heim. El derecho propio es el que tenemos todos los hijos para heredar de parte de nuestros padres en un proceso sucesorio. Heim. Esa es la clave del derecho propio. El derecho propio es el que todos los hijos tienen para heredar de parte de sus padres. Los nietos ya no entran por derecho propio, entran por representación. La esposa o cónyuge supérstite entra por derecho propio, de acuerdo a lo que la ley le establece. Voy con Yalet y luego con Ricardo. Con mucho gusto. Y a... Vete ese nombre, ¿no? Judith. Sí, Judith. Buenas tardes, Lick. Bueno, con lo de la representación y con la de estirpe está totalmente claro, pero me surgió una duda. Puede surgir casos, ¿verdad? De que, digamos, mi abuela tuvo, digamos, 5 hijos naturales y adoptó a una sexta persona, digamos. ¿Ella entra en el proceso sucesorio? ¿Legalmente está reconocido y adoptado? Sí. Sí. ¿Qué dice, qué establece la Constitución respecto a los hijos sobre los hijos? Ah, bueno, que sí, o sea, ellos son, Que pero todos los no. hijos sean adoptados o no, o sean de dentro o fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos y obligaciones que un hijo natural, digamos. Antes sí se podía dar esas clasificaciones de no, de que son los hijos de corral y los de patio, algo así es el dicho que dicen, no sé cómo le dicen. No, pero ahora sí como que se incluyen todos, ¿verdad? Esa era mi duda, porque porque entonces usted le violenta el derecho a uno si no lo incluye. Él puede decir que no quiere nada, que es lo que a mucha gente le da. Por eso es que, ¿sabe dónde sí no puede entrar? Si fuera un testamento, pero esta no es clase de ahorita, eso van a ver otro semestre, pero un testamento sí puede usted, como, digamos, que usted decir, no le quiero dejar nada al hijo porque me cayó mal adoptarlo, por decirlo. Usted viene y dice, bueno, no voy a dejar nada, y el testamento dice que deja a todos menos a él. O no dice nada de él, si no quiere ser tan directo. Entonces él dice, bueno, toda mi herencia le va a quedar a mis hijos José, a Jaro, Eunice, y cualquier otro que tenga derecho, explícitamente lo dejo fuera de su derecho. Algo así viene siendo la redacción. En el testamento se puede. En el intestado no. En intestado no, ella tiene el mismo derecho que los demás hijos, pero en dado caso, bueno, digamos, ella llega a renunciar o se puede probar la indignación, o sea, ¿sí se puede quedar fuera del procedimiento? Sí, pero todo eso ya son oposiciones y ante quién se llevan todas las oposiciones y todos estos incidentes ya no de acuerdo. Ante juez competente. Muy bien, Él es el que va a decir, al final, esa es una cosa que tienen que entender ustedes. Todos los casos que me están planteando estarían bonitos hasta para su examen, pero todos los casos que ustedes me están planteando, al final no lo van a ver como notario, porque todo lo que sea un incidente donde ustedes tienen una oposición, se va a un juicio al final y el juez es el que va a determinar qué es lo que va a proceder. Aunque nosotros hagamos supuestos, de todos modos no va a importar de mucho, porque el que lo va a determinar es un juez. Muy bien, gracias, Lick. Ahorita voy otra vez con la transmisión. Solo voy a terminar de ver los de las manitas levantadas y con mucho gusto les respondo, Dino. Jairo y luego Virgilio. Sí, gracias, licenciado. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si el causante tuvo 5 hijos, pero antes de fallecer solo dejó a uno de forma directa como heredero. Pero ese sería un testamento. Ajá, digamos aquí ya no aplicaría el proceso sucesorio.
No, porque es testamentario y ahorita no estamos en el testamentario, estamos en el intestado, pero para responder directamente a su pregunta, recuerden, pues, para ustedes en su futuro, ustedes piensen, yo tengo 3 hijos, es lo más común que pasa, ¿no? Pero dicen ustedes, pero mi hija chiquita es la más favorita, es mi favorita. Los otros ya les ayudé en vida porque yo les pagué buenos colegios, y mientras que a la chiquita pobrecita le costó un montón más. La pobrecita le fue mal en la vida, yo quiero dejarla por lo menos que tenga su casita. Para eso hacen un testamento, porque en el testamento ustedes pueden decir a quién le quieren dejar todo, sin importar que tengan otros hijos, aunque no sea, digamos, que moralmente lo vayan a ver bien, pero así son la decisión de ustedes. Ahora, yo no quiero dejárselo a nadie y soy muy despreocupado de los bienes que tengo y no hice nada y lo que hice en vida después ya no me preocupé por ello, pues dejen el problema y vuelvan los sucesores intestados. Es decir, no hagan testamento y ya saben que a sus 3 hijos les va a corresponder por igual. Si no quieren tener como ese pesar, solo que el proceso es más complicado, pues, pero ese pesar de decir no le dejé repartidas las cosas a cada uno. Entonces piensen en eso. Si su pregunta es, ¿cómo hago para dejárselo a alguien en particular? Eso es testamento. Y ahí entra legado y heredero. No tengo testamento, cualquier persona que tenga derecho va a entrar al juego del proceso sucesor. ¿Cómo entran solo el derecho propio, representación y transmisión? Es cuando alguien que tenía derecho ya no puede ejercerlo porque o fue indigno, renunció o falleció, representación, o antes de poder, ya había empezado el proceso y antes de aceptar la herencia fallece, transmisión. ¿Qué es la diferencia entre representación y transmisión? Solo el momento en que está falleciendo la persona. Ricardo, a Virgilio y luego Ricardo. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Ahora una pregunta. Digamos, si los hijos de los padres que han muerto intestados también, ellos tendrán derecho a una herencia de un inmueble, una vivienda, la cual tiene otros 2 propietarios. Pero ahí se puede, ese sí ya es un caso fuera de lo normal, digamos así, porque él es copropietario, ¿no? Así es. Solo pueden ser propietarios del caso que les corresponde, es como los accionistas. Si leen el Código de Comercio que establece de los herederos de una acción, ¿será que puede pelear toda la empresa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede pelear toda la empresa? No, solo lo que le corresponde. No, solo la parte que le corresponde. Solo la parte alícuota que le corresponde. Lo mismo pasaría acá, Ricardo. Ellos pasarían a ser copropietarios del bien que era el papá copropietario. Entonces, en lugar de haber ahora, pero él, y solo son copropietarios del pedazo que le corresponde al papá. No son copropietarios de todos. Supónganse que es una mansión, pero el papá solo era dueño de la casita donde dejan parqueados los 2 carritos y ahí tenía él una sala, porque siempre quiso hacer eso. Toda la casota no era el copropietario, simplemente así estaba escriturado, digamos, la copropiedad, que los 2 mayoritarios eran dueños de toda la mansión y que él solo era dueño de un garajito. Y usted solo va a ser dueño, copropietario con su hermano de ese garajito. No puede pelear el resto porque no era copropiedad de él. La copropiedad de él le correspondía solo ese pedazo. Virgilio, espero haber aclarado su duda. Silly, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso de las personas, como al final todos tienen los mismos derechos, sean hijos legítimos, ilegítimos y adoptados, entran también ahí los reconocidos por posesión notoria de Estado. Sí, porque ya tienen un reconocimiento notorio. Por eso es que se hace todo. Siempre que esa es la participen clave de en hacer esos actividades procesos. sociales. Ajá, esa es la clave de hacer, aunque él no tiene cómo determinarlo, por eso es que tienen que hacer el proceso previo. Porque, ¿qué pasa si yo digo, es que a mí me decía hijo? Por darle una idea, digamos, Arzú. Es que fíjense que a mí Arzú me decía hijo. Y él me presentó ante todos como hijo, pero yo nunca hice el proceso de reconocimiento de estado posesorio. Yo no puedo venir y ahora puedo tratar de ver si lo puedo hacer, pero está bien difícil que genere porque tiene que ser declarado. Si no es declarado, yo no soy al final hijo, aunque yo quiera aparecer como hijo. Pues en derechos tienen los mismos, sean legítimos, sí está declarado. Adoptados, sí está declarado, perdón. Todo lo que sea, mientras que tenga, porque recuérdense que una de las claves, lo vamos a ver ya en el proceso como tal, porque no hemos llegado al proceso, seguimos todavía en la parte de civil, pero en la parte del proceso, recuérdense que una de las cosas que la Procuraduría General de la Nación va a verificar
es que todos los que fueron declarados herederos efectivamente cumplen con el requisito de tener ese Tengan vínculo de un... sangre o vínculo legal con la persona, de acuerdo a lo que la ley establece. Eso es lo que le dicen el parentesco. ¿Qué Parentesco. parentesco tienen las ¿Qué personas? parentesco? Sí, Ah, pero bueno, si me sí, permiten seguir, esa vamos a era llegar a la... esa parte para terminar de aclarar algunas otras dudas. Sí, Ah, Ricardo, bueno, está bien, muchas gracias. con gusto, Virgilio. Mil Ahora, disculpas, señora, licenciado. Solo una pregunta. Es que el que pregunta llega a Roma. Por ejemplo, está este caso, ¿verdad? Son tres. ya no lo oí, apagó el micrófono. Tiene que ser la esposa, no la que dices llamar. Es que, por eso es que, a ver, pues, ¿cuál es la diferencia entre separación y divorcio? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre separación y divorcio? Que la separación es por tiempo determinado y el divorcio es por tiempo definido. ¿Alguien más que me pueda dar otro o que aporte algo más? Que ¿Diferencia? la separación, perdón, sí que la separación, o sea, no, ese es el vínculo legal y el divorcio sí. No modifica el estado civil de la persona, el divorcio sí. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se divorcian? Ya no entran, porque ya no es la esposa. Entonces, cuando hace alguien que es divorciado y fallece, solo los hijos heredan. La señora no puede venir y decir, pero es que yo fui su esposa, fue su esposa. Pero ¿qué pasa si están separados? Sigue siendo la esposa, aunque no le guste, sigue siendo la esposa. Entonces, en ese caso, o el esposo, digamos que fallece la señora. Entonces, en ese caso, el señor también puede pelear herencia con los hijos, aunque los hijos no quieran, él también tiene derecho, porque sigue siendo el esposo en papeles, aunque ya no tengan, es que mire, tenían como 20 años de no vivir juntos, sigue siendo esposo. Hijos fuera del matrimonio, recuérdense que ahí tenemos que hacer procesos, ya todas esas son incidencias, pero hay que hacer ahí un proceso de reconocimiento, tenemos que buscar la afiliación para que, dada la afiliación, él ya pueda decir, soy hijo del causante, y entonces ya puede entrar porque de ley ya es declarado hijo. O puede ser que haya habido un trámite de reconocimiento de preñez o parto, pero todas esas son como variantes que ustedes agregan que al final generan la situación de que, ¿qué va a pasar si, a ver, pues todos los casos que ustedes me han planteado son casos donde hay oposición, que era lo que le decía a Clavet, Judith, que al final, por más que queramos nosotros rezar misa, de todos modos, quien nos va a dar la sentencia de la situación es un juez. Entonces, aunque puede ser que digas que, mire, yo soy un hijo, pero no me reconoció y quiero impugnar ese proceso sucesorio intestado. Entonces, ¿qué hago? Retengo el proceso, me voy a lo judicial, en lo judicial van a declarar la afiliación, declaran la afiliación con lugar, ya me vuelvo hijo y entonces ya puedo entrar yo al proceso sucesorio, aunque los otros ni siquiera querían que yo entrara. Pero ¿eso qué es? Son procesos en los que va a haber impugnaciones. Vamos, acá dice, en el caso que planteó entonces, aunque el hijo mató a los padres, los hijos del asesino, sí, ellos sí, porque la indignidad no no se transmite, digámoslo así. Y voy a cerrar ya con la parte de la transmisión para que lo entendamos. Miren, pues se lo voy a poner así, para que nos quede como más clara la idea. Solo voy a ver qué me pusieron acá antes de... ¿Qué pasa si no es hijo qué? ¿Qué pasa si no es hijo, pero sí, pues nada? A ver, pues, fíjense ustedes, les recomiendo que lean el código civil para esta situación, pero mientras que hago yo aquí mi esquemita, les voy a decir, voy a darles una idea de lo que pasa. Supónganse ustedes que una persona no se dio cuenta que él reconoció un hijo que no era suyo. Digamos que, como decimos de la manera vulgar, le metieron gol. Y resulta que él reconoce a una persona.
Entonces, les pregunto, ¿hay forma legal de poder un hombre, porque la mujer pues es menos común, ¿hay forma legal que un hombre pueda echarse para atrás después de haber conocido a un hijo que no era suyo, pero ya lo reconoció? Ahí les dejo el micrófono abierto en lo que yo aquí hago mi dibujito. ¿Hay forma legal de que pueda pasar eso? No, licenciado, el reconocimiento no se puede como que revocar, no se puede anular. Fíjense, es que antes creo que sí se podía, pero estoy recordando haber leído alguna vez algo de alguno de los códigos civiles que habían antes, pero en la actualidad no se puede hacer. Entonces, para responder a la pregunta de mi amiga que me hizo ahí la pregunta, creo que fue amiga, pues nada, no se puede hacer nada. Fue amigo. Pues ya lo reconoció, pues ni modo, le toca pagar pensión alimenticia, mantenerlo hasta los 18 años, le deja herencia si solo, ya le dije cuál es la clave si no le quiere dejar herencia, porque no era su hijo y le metieron un gol, como decimos comúnmente, pues ni modo, haga testamento. Para encontrar la parte de si la persona resulta que el causante no, sino el hijo del causante, fallece, puede fallecer aquí, puede fallecer aquí, puede fallecer aquí, o puede fallecer aquí, antes de que le hagan la repartición, ya digamos que ya están pagando. Si la persona fallece, cual antes o después, o inclusive en el rango de fallece y declara, fallece aquí el causante, este es el caso de representación. Pero si la persona fallece durante el proceso y antes de que llegue a este punto, de aquí para acá pues, fallece uno de los posibles herederos, ahí ya se da la figura de transmisión, porque él ya había iniciado el proceso sucesorio. Ya había empezado el proceso sucesorio, inclusive él podía haber empezado el proceso sucesorio y aparecieron sus otros hermanos cuando se publicaron los edictos y él antes de que hoy era la declaratoria de herederos y murió hace 8 días. Entonces, los hijos ya no entran por representación, sino por transmisión. Siguen recibiendo por estirpe, pero solo que a esa figura se le llama transmisión. ¿Queda claro quien me preguntó de la transmisión? No sé cómo me había contado aquí que no había entendido la transmisión. Sí, solo que aparezca el biológico, pero eso ya son otras incidencias. Ustedes, imagínense, ustedes complican los procesos más de lo que se pudiera. Bueno, muy bien. Ya con eso termino lo de la representación y ahora sí. ¿Qué es la representación hereditaria entonces? Es el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. ¿Y cuándo puede pasar? Si hubiera muerto antes del causante. Es decir, no ha empezado el proceso y fallece antes del causante. Entonces ahí puedo decir que hay representación. Por indignidad, que ya vimos los casos, y por renuncia, yo no quiero nada de lo que él dejó porque estoy peleando con mi papá. Y este es el fundamento legal. Como pues ahí no hay mucho que podamos discutir. Esto es la representación en herencia testamentaria, representación por transmisión, ahí está el fundamento legal, ya no lo voy a leer, y este es el ejemplo que quería que vieran. Miren pues, entonces ahora aquí con este vamos a terminar de ver quiénes van a aparecer. Entonces tenemos el causante, es la persona que falleció, y estas personas son las que reciben por derecho propio, los hijos o la esposa. ¿Qué pasa si fallece uno de los hijos entonces? Se puede dar la transmisión o representación dependiendo en qué punto estaba el proceso sucesorio. O si es indigno, o si es que renuncia, pasa esto. ¿Qué pasa si no está el cónyuge? Solo los hijos pueden recibir.
Y si no están los hijos, si no está el cónyuge, reciben los nietos. Ahora bien, los padres pueden llegar a recibir, los padres del causante, pero siempre que no haya un descendiente. Los hermanos del causante pueden recibir siempre que no existan los padres. Y los sobrinos del causante pueden recibir siempre que no hayan hermanos y que no hayan padres, porque al final todo va a depender de quién tenga un derecho mayor para poder recibir una herencia. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo soy bisnieto de alguien. Probablemente no puedo, yo no, eso es, o sea, es como cuando usted va a una filita. Usted tiene el número 15, pero apenas van por el número 2, por más que usted quiera correr a que le den, le van a decir, no, usted tiene el número 15, espérese, hasta que sea su número lo vamos a atender. Lo mismo pasa aquí. Hasta que no haya nadie que pueda pelear más que usted, entonces usted puede entrar. Sí, yo. Leonardo. No, sino que solo el comentario ahí es donde se dan aquellos casos que unos familiares le provocan la muerte a otro para que ellos puedan ser la línea más próxima en heredar. Exacto. Es correcto. Ahí es donde entra eso, pero si usted se entera de eso, ¿qué es lo que genera? Una indignidad. Entonces ya usted viene y dice, no, es que mire, ellos lo mataron a... ¿Qué es lo que pasaba mucho en muchos pueblos que pasaba? Se mataban por tierra, literal, porque ¿qué era lo que hacían? Como mato al que tiene la herencia, el que le sigue en herencia, mejor lo mato y entonces yo me quedo. Y como pues ahí siempre hay más de algún movimiento extra y así pasaba. En la figura donde está apareciendo un muñequito ahora, donde está el cuadrito naranja, esto es lo que hablábamos de la repartición directa, 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 directa. No puede por estirpe, por estirpe. Para eso servía esa imagen. Sigamos. En el artículo 1068 están los casos en que tiene lugar la sucesión intestada. ¿Cuándo va a tener lugar? Cuando no hay testamento, cuando puede ser que hay una falta de condición puesta a la institución de heredero. Dejo la herencia si cumple con, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar. Aquí tengo que preguntar, ¿qué pasa si se muere antes del testador? O es incapaz de heredar, o hay un repudio a la herencia. Cualquiera de los casos genera que no puede el testamento surtir el efecto que se espera, entonces surge también el caso de una sucesión intestada. O en los casos de lo que hablábamos en clase, que solo heredó una casa, pero ahora tiene dos, esa segunda casa se vuelve intestada, porque ustedes no pueden asumir que como dejó una casa para Juanito, entonces le voy a dar la otra casa a Juanito porque de derecho le corresponde, porque en testamento eso quería decir. Ustedes no pueden hacer una interpretación extensiva del testamento. El testamento es, y se interpreta tal y como lo dejen redactado. Por eso es que cuando vean en la escritura del testamento, le tienen que prestar mucha atención a esa clase, para que en esa clase ustedes entiendan que tienen que ser muy minuciosos, extensivos en la redacción, para que no haya ninguna dificultad. Un mal testamento genera más problemas que beneficios. ¿Cuáles son las formas de heredar en la sucesión intestada? Pues la sucesión intestada se heredera por derecho propio, que ya estuvimos discutiendo, o por derecho de representación. El derecho propio por cabezas está en el artículo 1072, el derecho de representación por estirpe está en el 1073, y son llamados a sucesión intestada. Aquí está el orden. Los parientes del difunto, y a falta de estos, si ya no hay más personas, a eso se le llama bienes vacantes o sucesión vacante, cuando por ejemplo solo son hijos únicos. Fallecen los tres en un accidente y resulta que era una familia extranjera que se mudaron a vivir a Guatemala y solo tienen un hijo y fallecen los tres en un accidente. Entonces, automáticamente esos bienes se vuelven bienes vacantes y la sucesión le queda al Estado y a la Universidad de Guatemala por partes iguales. Esta es la regla de exclusión. El pariente más próximo en grado siempre excluye al más remoto, salvo el derecho de representación. Si hay derecho a representación, yo no puedo excluir y decir, como se murió, digamos que fueran sobrinos, como se murió mi tío, entonces yo me voy a meter porque me corresponde del derecho, porque mi tío ya no existe. No se puede porque hay un derecho a representación. A eso es a lo que se refiere el salvo. Les iba a decir, sí, saben, cuando ustedes todavía no están cuando vean derecho internacional privado, ahí van a ver el proceso sucesorio de manera internacional y van a ver cómo hay países donde si la persona fallece y no es del lugar, por ejemplo, los bienes le quedan al Estado, porque así está normado.
en Guatemala. Por eso es que se sigue en el derecho del proceso sucesorio intestado, se sigue la norma de, ¿cómo es? No sé qué, pero es del lugar donde están los bienes, bienes rectum, no sé qué. Está en la ley del organismo judicial, artículo 5 por ahí, 5 o 10 por ahí, y está en el Código de Derecho Internacional, que por cierto lo vamos a mencionar en la siguiente clase probablemente. ¿Hay derecho de acrecer en sucesión intestada? Sí, hay derecho de acrecer. Pregunta de examen. ¿Existe el derecho de acrecer en sucesión intestada? Sí, porque al fallecer un hermano, si no hay, no hay representación, entonces en lugar de recibir un tercio cada uno, reciben dos, que era lo que me preguntaba el compañero. ¿Qué pasa si solo el nieto queda? Pues él recibe todo. Hay derecho a crecer. Salvo cuando haya representación. Siempre la excepción a la regla es la representación. ¿Cuál es el orden de sucesión? Que era lo que ya me preguntaban. La ley establece que la sucesión hay cuatro formas de que lo van a llamar. En primer lugar, los hijos, incluyendo a los adoptivos, al cónyuge sobreviviente, que no tenga derecho a gananciales, quienes se herederan por partes iguales. Entonces, si tengo, ahora sí, ya vamos en ejemplo con el cónyuge sobreviviente, tengo 3 hijos y una esposa que no tiene derecho a gananciales, se divide por 4 la herencia. Muere uno de los hijos, queda la esposa y 2 hijos, y los hijos ya tienen nietos, o sea, el señor ya era abuelo, entonces los nietos pueden entrar, pero siguen recibiendo por estilo. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor a la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá el derecho a que le complete un monto equivalente a dicha cuota. O sea, ¿qué pasa si él tiene menos de gananciales que la cuota hereditaria? Entonces le compensan la diferencia para que al final siempre siga recibiendo proporcional a lo que van a recibir los hijos. A falta de descendencia, pregunta que me hacían ustedes, sucederán los ascendientes. Solo si ya no hay nadie hacia abajo, me voy entonces a los papás. Sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge, por igual porción. Y cuando solo viene de una de estas partes, este llevará toda la herencia. Es decir, el caso de, ustedes lo van a ver en mercantil, el licenciado que les da mercantil el próximo año, cuando hay un caso que él plantea, que supónganse que van, ¿saben dónde lo plantea él? Cuando está lo de ¿se recuerdan de las formas de declarar la muerte de las personas? Que ahorita no se me vienen, el mortinato y todas estas que están en el principio del Código Civil, que es cómo se determina quién murió primero, y antes habían ciertos criterios. Pues él plantea un caso siempre, que qué pasa si, por ejemplo, van en un vehículo y fallece, están el esposo, la esposa y un hijo, o están solo el esposo y la esposa, y fallece uno de ellos, dependiendo de quién fallece primero, así es el proceso sucesorio que puede llegar a darse. Entonces, en este caso, si fallecen los dos y no hay un heredero, entonces ahí pasan los papás de cada uno de ellos a ver la parte que le corresponde. A falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes colaterales. Hasta aquí entran los colaterales hasta 4º grado. Para responder la pregunta que me hicieron entonces, la ley permite que un pariente por afinidad pueda recibir herencia de manera intestada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero como diría, sería por falta de descendencia, ¿verdad? Tendría que... Pero así vea, podría, tal vez, ¿verdad? ¿cuál es lo último que está marcado en el artículo 1080? Sucederán los parientes colaterales hasta el 4º grado. En algún lugar establece la ley, porque no habla, solo hay como 3 artículos que hablan en el Código Civil, establece la ley que pueden los parientes por afinidad de recibir bienes. No, en ese caso no, Lick. No hay forma que usted diga, ay, yo me voy a quedar con las cosas de mi suegra, convéncesela que le haga un buen testamento y que le deje todo. Es la única forma, pero de ahí no hay forma. No hay forma. Entonces, ahora veamos el orden de llamados a suceder. En primer orden está el causante y va a llamar esposa e hijos. Si no hay un hijo, se van los nietos. No hay otro hijo, se va nieto. No hay otro hijo, se va nieto.
no hay un nieto, no hay esposa, se van los hijos y entonces ya pueden entrar los padres, siempre y cuando no hayan bisnietos y cosas como esas. Si ya no están los padres, entonces o fallece alguno, ya entran los sobrinos, hasta llegar al cuarto orden. Entonces, ¿quiénes son los primeros siempre que van a llamar? Esposa e hijo. Y dependiendo de si llega hasta cuarto orden, que sería al tataranieto, si no hay ningún tataranieto, hasta ahí puede un padre pedirle el proceso sucesorio, ser que va a salir beneficiado con el proceso sucesorio. O sea, supónganse que, vamos a ver, no, yo lo más que llegué a conocer fue bisabuela, tatarabuela, la abuela de mi abuela, no, creo que haber llegado hasta ahí. Ah, no. Supónganse que así como mi abuela haya fallecido y falleció antes que su mamá, y resulta que sus hijos todos murieron por alguna razón, digamos, y de sus nietos queda uno, entonces él puede llegar a pedirlo. Este nieto ya tuvo hijos, estamos en los bisnietos, fallece el nieto, entonces los nietos pueden ir, pero el padre no sigue en espera, digamos en sala de espera, hasta que terminen todos los de segundo orden. Primero vacío todos los de primer orden. Si ya no hay ninguno de primer orden, me voy al segundo orden. Nietos, bisnietos, tataranietos. No hay de segundo orden, me voy al tercer orden, que serían padres. Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y hasta que ya no hayan del tercer orden, es decir, hacia arriba ya no encuentro a nadie, entonces ya me voy con el cuarto orden, que sería tíos y demás. Ahora voy a dar la palabra. Y si de todos modos ya no hay tíos, primos y ya no hay nadie más, tío, abuelos, hasta que lleguemos todos, entra entonces el Estado de Guatemala y la universidad. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta que me iban a hacer? ¿Cuál era la pregunta que me iban a hacer? Sí, Luis Sí, Felipe. buenas noches. La pregunta que está haciendo del fallecimiento, cómo averiguar el modo de quién murió primero, se llama comorencia. Ah, sí, gracias. La conmorencia y la connacencia y el mortinato. Son los tres que hay ahí. Pero sí, gracias por recordarme. Solo voy a quejar a mi codo, sí, para volverlo a leer, pero. ¿Dudas? 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 Sí, Virgilio. Yo me recuerdo que en las clases de civil nos explicaban algo sobre el tronco común, que Sí. las personas comienzan a heredar a partir de, obviamente, pues desde la persona que comienza a suceder, o sea, el tronco común, en el ejemplo en el que yo me muero, el tronco común comienza a partir desde mí. Ay, me asustó mi amiga Tania ahí. Hoy sí me asustó. ¿Qué pasó? Sigan, por favor, Virgilio, perdón. Pues sí, entonces el tronco común comienza, o sea, en el caso de que yo suceda, el tronco común comienza a contar a partir de mí. Y en el caso de que, digamos, fallezca mi abuela, el tronco común comienza a partir desde ella. O sea, ella no forma grado, el ejemplo. Entonces, para ella, sus descendientes, el primer grado a heredar sería mi mamá, o sea, la hija de ella. No sé si me entiendes. El primer llamado siempre son los hijos. Por eso les digo que la herencia comienza a partir del tronco común. Sí, entonces sí. Sí, esa era la duda. Sí, es que lo que pasa es que el tronco común sirve, pero para determinar grados. O sea, si yo quiero llegar al grado para mi hermano, tengo que llegar al tronco común, que es mi padre. El tronco común es solo para los grados, realmente, para saber quién es el grado. Y para mis padres, el tronco común de mis hermanos con mi persona es mi padre. Para mis sobrinos con mi persona es mi padre, mi hermano, mi sobrino, tronco común. Pero en el orden de llamar a suceder, más que el tronco común solo me sirve ver para saber en qué punto está el cuarto grado, porque solo puedo hacerlo hasta cuarto grado. El grado es distinto al orden. El orden para suceder es que primero voy a llamar a la primera fila, que son todos los cercanos al causante,
y luego me voy hacia abajo, no hay nadie para abajo, me voy hacia arriba, no hay nadie para arriba, empiezo a irme hacia los laterales. Y allá me puedo ir para el lateral de hermanos, tíos, primos, tío, abuelo. Y si ninguno de todos estos que están aquí dibujados con muñequitos es probable que pueda, entonces ya me voy al estado y la universidad. Pero tengo como un para determinar el grado. En el caso de que no existan herederos, ¿es el Estado a través de la Universidad de San Carlos? No. Son los dos, Estado y Universidad de San Carlos, por mitad. Bueno. Sí. Gracias. Con gusto. Bueno, ahora sí. ¿Qué son los bienes relictos? Los bienes, esa sí es pregunta de examen usted. Los bienes relictos y la masa hereditaria son preguntas que comúnmente hace la licenciada. Son los bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al fallecer y que forman parte de su herencia. Es decir, el activo y el pasivo. Se los puede plantear como un caso, el que les diga, una persona que es causante de un proceso sucesorio, se determinó que tenía una casa, 2 carros, y tenía de una casa y 2 carros. Luego de elaborar el proceso, todo el proceso sucesorio, se llegó a determinar que a los hijos únicamente se les podía entregar ya cubiertas todas las obligaciones el carro. Indique usted quiénes son bienes relictos y quiénes son masa hereditaria, por ejemplo. Ustedes ahí tienen que tener el concepto bien claro. ¿Quiénes son los relictos? Todas las obligaciones y derechos que tiene al momento de suceder. Su destino principal es el cumplimiento de las obligaciones que pesarán sobre la herencia. Es decir, son todo lo que se tiene al principio son los relictos. Y lo que me sobra es la masa hereditaria, que es lo que yo puedo repartir, que es la siguiente definición que aparece. ¿Y la masa hereditaria qué es? Son los conjuntos de bienes cuando se han cancelado las deudas del causante. En el ejemplo que les estaba dando, la casa y los 2 carros son bienes relictos, porque esos son los que me sirven y digamos que tenía la deuda hipoteca. Entonces la hipoteca, casa y 2 carros son bienes relictos, porque es todo lo que él dejó, obligaciones y derechos. Pero únicamente al final de todo el proceso ya se pagó todo y solo sobró un carro. Ese se vuelve la masa hereditaria y es lo que hay que darle la mitad del carro a cada uno de los hijos, si hubieran 2 hijos. ¿Queda clara la diferencia entre un bien relicto y una masa hereditaria? Ahora, si quieren, se las complico, así como ustedes me complican las preguntas ahí. ¿Y qué pasa si, mire, fíjese que el bien venía del extranjero y entonces fíjese que todavía no está a nombre de él, pero él sí lo pagó? Ya ahí ustedes ya saben cómo se la pueden complicar, pero lo más sencillo es lo que les acabo de plantear. Cuando es una masa hereditaria y un bien relicto. Fundamento legal de la masa hereditaria lo tenemos en el artículo 1108, la partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les haya sido adjudicados. Obligación recíproca de saneamiento. Estos son los efectos de la partición, perdón, la masa hereditaria la habíamos visto antes. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Fíjense que a alguien le habían repartido un bien y resulta que había alguien con más derecho sobre el bien, pues ahí hay que quitárselo y entonces los otros tienen que indemnizar para poder compensar, porque es como, no es como decir, bueno, te lo quitaron tu suerte, no, sino todos tienen que ayudar porque moralmente él ya se sentía parte del dueño de una cosa. La masa hereditaria está en el 1105, los bienes que deja una persona de su fallecimiento separarán sus deudas, el resto es la masa hereditaria, los gastos de enfermedad y muerte, por eso es importante que cuando pase un proceso sucesorio, cuando alguien fallece, ustedes facturen y consigan las facturas de todo lo que gastaron, tanto para los gastos de la enfermedad que lo llevó al fallecimiento, como los gastos para poder hacer el proceso de inhuminación, el proceso del entierro, ahorita se me fue la palabra, y con ello, porque todo eso afecta a la masa hereditaria, eso suma, digamos, a la masa hereditaria porque son gastos que ya se cubrieron y que alguien nos cubrió y que hay que devolvérselo a ese alguien. Los derechos de los alimentistas, que habíamos hecho la pregunta, al hacerse partición de bienes, deben de los herederos asegurar el beneficio de los alimentistas, las porciones o cuotas que estos tengan derecho, y sin ese requisito no será inscrita la partición. Es decir, que cuando ustedes hacen la partición de los bienes, en ese momento ustedes tienen que establecer que no hay menores de edad y que por ende ya no hay derechos de alimentistas. Y si hay un alimentista, entonces hay que asegurar toda la alimentación de él hasta que cumpla la mayoría de edad. Heredero ausente, que alguien preguntaba, si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz,
o la Procuraduría General de la Nación proceda a nombrarle su representante en los términos establecidos en el tratado de ausencia. Cuando hubiera ausentes, menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. Es decir, que si tenemos una representación y son menores de edad, no lo podemos hacer. La repartición debe de aprobarse judicialmente. Aunque lo vaya a llevar el notario, todos modos deben de pasar, la parte de aprobar esa repartición debe tener el visto bueno de un juez. ¿Qué sucede si existe sucesión parte intestada y parte testamentaria? Pues de acuerdo al artículo 1075, en el caso de ser sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar primero el pasivo de la herencia y seguida se partirán o separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Es decir, había una casa que ya estaba, estaba en el testamento, quién era el heredero universal de todos sus bienes que tenía cuando hizo el testamento y de los bienes que están después de que él fallece. Esos bienes que estaban en el testamento contemplados le quedan a quien el testador dijo. Y los que no, también él recibe de esos bienes. No queda fuera. Por decir, yo le dejé mi casa a Magda, pero tengo otra casa. Entonces Luis Felipe dice, no, Magda, porque tú ya recibiste lo que el testamento. No, esa fue el acto de última voluntad, dejar el testamento. Pero la casa que sobra y que no te indique de nada en el testamento, Magda y Luis pueden partirla por mitad. Ahora voy a resolver dudas. Ahora sí. Dudas entonces para finalizar la clase de hoy. Virgilio, luego Sofía y luego Luis Leonardo y luego Sharon. Virgilio, ¿no? Bueno, Sofía. Ok, vale. Pero no sacar con la duda. Sofía. Perdón, Nick. Buenas noches. No es pregunta en la clase, sino es pregunta respecto a mi nota, porque me aparece como que no me presenté y se hice mi examen. A ver, Sofía, deme su nombre completo, por favor. Jacqueline Sofía de León Hernández. Ah, sí, es que miren, pues les voy a explicar esto. A ver, les voy a decir con toda la amabilidad del mundo. Se recuerdan que hay un plazo de 2 semanas para poder publicar notas. La verdad es que la licenciada hace el esfuerzo de publicarlas lo más pronto posible, pero eso implica que si hay cosas administrativas que no se han realizado por parte de los estudiantes por X, Y, Z motivo, y resulta que ella le da clic hoy, pero la actualizaron mañana, entonces aparece que no tuvieron nota. Esa es la primera razón de por qué puede ser que no tengan nota. La segunda es que como es un proceso que lleva tiempo hacerlo, y no es que se pueda, porque al final recuérdense que quedan registros en cada cuánto la licenciada está ingresando notas. Entonces, para que no pareciera como que raro porque la licenciada ingresa notas tantas veces, es que esperamos que estén las notas de los que se metan a examen extemporáneo y metemos un segundo bloque de notas. Ahí va a aparecer su nota, Sofía, pero yo creo que es de tener paciencia porque no es que la licenciada no quiera publicarle su nota, sino es que el proceso ordinario de ingreso de primeras notas ya se había dado y luego apareció pues su nota cargada. Entonces es solo de tener paciencia. Son 5 personas las que están en su caso. Sé que es Jacqueline, creo que es usted, creo. Cindy, creo que es la otra. Y Elizabeth, creo que es la otra o algo así. Pero son 3 chicas, 4 chicas y un chico que tenemos ese caso que no aparecían en cuadros cuando la licenciada subió el primer grupo de notas, pero mañana van a hacerse extemporáneos y mañana esperamos que ya aparezcan. Yo no sé si ya revisó si hay actualización de notas, si la licenciada hizo algún ingreso y aparecen actualizadas. No he revisado, pero gracias por la información. Con gusto, Sofía. Ya en el segundo examen, si le vuelve a pasar lo mismo, ahí sí, saca la espada usted ahí y lo hace con espada ese marino. Siguiente persona. Creo que era Yolik. Sí, Sharon. Sí, ¿verdad? Sí. Respecto a la clase no tengo ninguna duda. Lo que le quería comentar es acerca del expediente de la rectificación de área, porque en una diapositiva de hace, cuando usted explicó sobre el tema, dice documentos que debe requerir. Y mi duda es, ¿se deben de utilizar o se deben de colocar estos documentos, aunque en el expediente usted no lo haya puesto, digámoslo así? ¿Esos debo de colocarlos? Ajá,
Sí, sí, habla. Explico, pues para todos y para resolver su duda, y de una vez voy a resolver una duda que me escribieron, pero no la resolví, solo contesté, hola, perdón que no haya contestado la duda, pero es que iba a aprovechar la clase. Recuerden, tienen que entregar ahorita todos los expedientes menos el proceso sucesorio porque no lo hemos terminado. Falta todavía la parte del trámite. Ahorita terminamos civil, digámoslo así, la parte de civil del proceso sucesorio. Mañana empezamos la parte procesal del proceso sucesorio, que sería ya la parte del Código Procesal Civil y Mercantil, y nos falta la parte de impuestos del proceso sucesorio, que eso lo vamos a ver en la ley de herencia, legados y donaciones. Este es el proceso más largo, era lo que decía la licenciada, casi siempre se lleva hasta 3, 4 semanas casi en dar este proceso, porque es un proceso, como vieron, es muy profundo lo que se trata de trabajar, porque es el que más les va a generar a ustedes también trabajo. Contestada esa parte de la primera persona, hay que dar todo menos el proceso sucesorio. Respondo a su pregunta, todos los expedientes que les hemos compartido, a excepción de rectificación de área, no tienen los atestados, que son todos los documentos que amablemente Francisco nos hizo el favor de compartirnos ahí. Le agradecemos, Francisco, públicamente, de hacerme el favor de tomarse el tiempo de ponérselos como un formulario para ingresar solo datos. Si no están en el que le estamos compartiendo, hay que agregarlos, porque al final ustedes tienen que formar expedientes completos. Para responder su pregunta, hay que agregar el plano, hay que agregar la certificación del registro de la propiedad, hay que agregar el testimonio de la escritura de la propiedad, pero ahí lo que pueden hacer para esos testimonios es que usen las copias del testimonio, pueden usar inclusive las copias del testimonio del patrimonio, por ejemplo, porque el patrimonio sí tiene un testimonio de la casa. Podrían usar esa misma copia para hacer el de rectificación de área, solo que ahí se recuerdan que ahí tienen que ir haciendo modificaciones para que les quede que sí hay una diferencia de área. ¿Queda clara su duda, Sharon? Sí, y la verdad es que tengo varias, ¿verdad? Pero se las voy a hacer así rapidito. Sí, voy Por preguntando. ejemplo, Yo no tengo problema, ahorita, ustedes tienen clase. no, yo se lo recibo notariado. Ok. La pregunta era de la información de los colindantes. Estaba buscando en internet y vi que unos le colocan el DPI, la fotocopia del DPI, además le colocan el certificado de nacimiento. No sé si también se debe de colocar o está de más ponerlo también. La verdad es que no, para los colindantes lo que usted necesita es saber quiénes son. Nada más. O sea, con qué documentos se identifican, porque la verdad es que el certificado de nacimiento no es una cosa de edad como para saber que realmente sea su edad o algo similar. Creo que solo con el DPI es suficiente. Usen de referencia al libro. Entonces, si digamos, con el... Ajá. Siga. Ajá, entonces si es... sí, yo tengo el libro, pero no aparece ahí el DPI. De hecho, busqué en los dos y no aparecía. Por eso me daba duda, porque dije, peor si no se colocan y yo los voy a poner y me estoy poniendo trabajo extra. O sea, todos estos documentos sí se deben de adherir al expediente. Y con lo de la información de los colindantes sería su DPI, también el DPI del requirente, digámoslo así. Ajá. Y ahorita le voy a decir qué otra duda tengo. Yo recuerdo que yo Por ejemplo, yo estaba buscando y yo les puse el listado de cosas que se piden para este proceso previo a elaborarlo. Ajá, sí, esa, de ahí le estoy yo diciendo de la captura que tengo ahí. Eso sería lo que debiera la de cosa tener. Ok. Bueno, entonces, en el caso que yo no encuentro una certificación extendida por la Dirección de Catastro y Avalúo de la Municipalidad, donde consta el lugar en que se encuentra ubicado el inmueble, propietario, área y naturaleza, la verdad les soy sincera, eso no lo he encontrado y lo he buscado por mar y tierra. Y nunca he visto uno también, entonces, ¿Qué cosa? ¿Otra vez, ya he perdón? leído. Certificación extendida por la Dirección de Catastro y Avalúo de la Municipalidad, donde consta el lugar en que se encuentra. Esa es una certificación donde la municipalidad le indica a usted cuál es la dirección del lugar, cuál es la finca, lote, o sea, le dice la ubicación geográfica donde está. No es un documento muy largo, es una pequeña... Entonces, licenciado, digamos que, porque la verdad, la sincera, no lo encontré, en internet no lo he encontrado.
Entonces podría yo elaborarlo más o menos con los datos que piden aquí, aunque no sea la original o basándome, porque la Se pone verdad los hitos no he de la visto MUNI y una. listo. Ajá, de la MUNI y los datos que pide aquí, ¿verdad? Y ya con eso estaría bien, es que no lo encontré, entonces no sé si estaría bien si yo lo elaboro de esa forma, si no habría Sí, problema. si no lo logran Sí. encontrar, sí. Bueno, y otra cosa también, fíjese que también se debe de colocar las obligaciones posteriores, digamos, bueno, el testimonio ya lo extendimos, sabemos que hay que extenderlo. La constancia del pago del UCI también, esto ya después, ¿verdad? Se debe de adjuntar también el formulario de primer ingreso de registro de la propiedad, ese también, ¿verdad? Y el aviso notarial de dirección de catastro municipal de avalúo de bienes inmuebles y a la municipalidad. Eso también va dentro del expediente, Sí, en porque atestados. recuerde que el expediente es lo que usted va a mandar al Archivo General de Protocolo. Ese es el expediente. Ah, ok, Dice ok. Francisco Tiño, Entonces, por favor, que él podría pues, conseguirnos el dato que usted anda buscando. Si él no lo consigue, me lo comparte, Francisco, y con gusto yo se los comparto a ustedes. Ahí le llevan una su Coca-Cola ahí a Francisco el día sábado, el día ay, viernes. sí. Le llevan Ahí nos que lleve decís quién sos camión porque van a y llevar traer 200 tu coca. No, 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 no. No, no, porque luego me comprometen, pero no, yo creo que sí he visto una en la oficina, pero veré si la puedo quitar los datos que no son, que son personales para que quede ahí también editable. Le agradecemos mucho, Francisco. La verdad es que es un gran apoyo para sus compañeros. Me recuerda a mí cuando era estudiante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Sharon? Gracias. No solamente ya con eso ya quedé, pero en caso, digamos, licenciado, que pues no logran, esperemos que sí, ¿verdad? Conseguirnos eso que le iba diciendo, puedo hacer, Hace un digamos, escrito, una idea de hacerlo lo que... por mi cuenta, ajá. Y podría ser igual con los datos que no encuentre, digamos, otros archivos que que yo trate de encontrar, digamos, en otro proceso y no lo encuentre porque no está o no los tuve o algo así. ¿Podría hacer lo mismo con los otros? Ok, gracias, licenciado. La mayoría, la licenciada, la verdad es que está haciendo el esfuerzo de conseguirles todos los procesos para compartírselos así, para que vean cómo es un proceso real. Entonces, eso es algo que hay que aplaudirle porque al final es complejo encontrarlos, pero hay que agradecérselo porque hasta al final también es un plus que les da ella de la clase. Dana, Dana, usted es la persona que no encuentro en los cuadros también. Sí, Lick, lo que pasa es que los de atención al estudiante se confundieron porque yo tendría que estar en otra sección, pero de otro semestre, Usted porque es yo con solo el llevo otro chico, notariado. ¿verdad? En otro semestre. ¿Cómo así? Ajá, o sea, es que yo llevo 2 semestres simultáneos, porque yo solo llevo notariado de este. Ya. Ajá, entonces yo le pedí un cambio y todo, pero era del otro semestre y se confundió el de atención al estudiante. Entonces ya estoy resolviendo eso y todo, y supuestamente pues eso ya tendría que estar en la C otra vez, porque sí tengo ahí la constancia de que sí, la asignación, ajá. Con usted no era el otro chico que me hablaron, creo. No, eran otros chicos, pero hay otro chico. Usted es una de las que no aparece todavía. Sí, Nick, solo quería saber cuál era mi nota porque si no Dice que no aparecía ahí en tenemos cuadros. autorización, era lo que me hablaba Cindy, por ahí ha de estar, que me preguntaba la nota, pero es que como Ujú. el único medio oficial para que ustedes sepan sus notas es la cartelera. Entonces, Ok. la licenciada no da notas de otra manera, por eso le decía yo a Sofía que nos tuviera paciencia, porque no es que no querramos hacerlo, sino hay como procesos y plazos que tratamos de mantener. Entonces, cuando ya aparezca el suyo, esperemos que esté resuelto para mañana, porque Sí, así ella Rick. ingresa las notas suya, la de Sofía y la de los otros 5 personas que no aparecían en el listado, y ya, o sea, su nota sí está. Eso sí, podemos dar fe de que tienen nota porque sí están sus exámenes. Esa es la parte que nos debe preocupar. Pero hasta que aparezcan en cuadros van a poder saber su nota. Ok, está Son bien. Muchas cuestiones gracias, que Lick. atender nosotros a la facultad. Muchas gracias, Lick, se lo agradezco mucho. Y luego Virgilio. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches. Lick, disculpe una consulta. Es que fíjese que en el expediente de determinación de edad estábamos viendo que hay un memorial. Entonces, no sé si ese memorial se tiene que pues, transcribir a mano o si lo podemos solo imprimir. ¿Cuál otra vez, perdón? En el de determinación de edad. Ajá. Hay un memorial ahí adentro. Ese hay que transcribirlo, porque esos Sí, hay que son... transcribirlo completo. Sí, porque ¿quién redactó el memorial? Sí, el abogado. El notario, ¿no? El notario Ajá, que está sí. llevando el trámite. Entonces, todo lo que cuando ustedes vean, diga, bueno, si esto lo hizo el notario del trámite que me compartieron, es a mano. Si, por ejemplo, supóngase que el dictamen de la PGN, de la Procuraduría General de la Nación, ese no lo hace a mano, porque ese no lo elabora el notario. La idea es que hagan lo que el notario hace, lo que hacen a mano. Lo que el notario no hace, porque se entra a otra institución, eso sí lo pueden imprimir. Ah, bueno, muchas gracias, Lick. Con gusto, Cristian. Gracias. Virgilio. Sí, fíjese que a mí me surgió una duda, pero no importa si no me la resuelven en esta clase por el tema, por el factor del tiempo. Cuando usted mencionó sobre la masa hereditaria, sobre los bienes, a mí se me vino a la mente la duda sobre los tipos de bienes, que al final pues siempre se dividen en muebles e inmuebles, pero Sí. existen bienes fungibles, no fungibles y los semovientes. Entonces, en el caso de los semovientes, al momento de colocarlos, o sea, que fueran intestados, pues en el caso de que son intestados, y se tienen que colocar en el acta de inventario, ¿qué se hace con con esa clase pues, de bienes? Pues le decía, Fíjese que sí en es la clase de... Ajá, siga. No, yo le preguntaba porque fíjese que yo he hecho esa pregunta el año pasado, pero me dijeron que era muy extensa, pero yo no sé la respuesta, pero si es muy extensa, pues no hay problema en la próxima clase. Se la voy a tratar de aclarar lo más que pueda sin extenderme mucho. Mire, pues, todo bien, usted lo tiene justificado con algún documento, ¿cierto? Sea mueble, inmueble, semoviente o como sea. Si es inmueble, pues ya sabemos que lo acredita un testimonio de la escritura pública. Si es, y cualquier otro que no sea inmueble, usted lo justifica ¿con qué? Los carros, ¿con qué lo justifica? Con los certificados de propiedad. Certificados de propiedad. Vale. Si fuera una vaca, ¿cómo la certifica? Que es suya. Esa es mi duda, dijo, porque hay Por lo personas... general, a veces no hay esas transacciones, en algunos casos, no hay un documento acreditativo porque usted le compró la vaca a Francisco, pero lo hicieron verbalmente. Es un contrato verbal. ¿Qué es lo que sí le va a pedir? La dirección de DICABI y le va a pedir la Procuraduría General de la Nación, es que eso lo vamos a ver mañana, pero hay que hacer un avalúo de todo lo que usted me está diciendo. Sí, yo lo que tenía en mente, por lo que una vez me contaron, fue que en el caso de algunos, no todos los animales, sí extienden un certificado cuando son de razas puras. Exacto, Ahora, y eso le da un valor. Ahora cuando no son de razas puras, me estaba diciendo otra gente que, o sea, cuando no hay un certificado, hay gente que marca a sus animales, ya sea con los aretes, bueno, no sé el nombre, pero así les dicen los aretes. O el sello de calor telefónico. O el fierro que le dicen. Entonces esas son marcas, pero son marcas, digamos, de cada persona, pues, de cada finca, pues, digámoslo así. Hay una clave, mire, pues, cuando se hace el inventario, se hace bajo juramento. ¿Qué implica bajo juramento? El señor Virgilio bajo juramento establece que los bienes que le pertenecen son las 20 vacas que tiene, de las cuales no consta factura porque hizo una transacción, son nacidos de la finca, pero tiene, por ejemplo, digamos que usted tiene el registro de los últimos 5 años del médico que mira, del veterinario que mira a la vaca, como para hacer ver que usted sí ha sido el dueño de la vaca en los últimos 5 años. O sea, da un documento, pero la clave de todo esto es, para los montos, es que llevan un avalúo, Virgilio. Eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver qué bienes entran, cómo va el avalúo, y que de eso, todos esos bienes al final necesita un avalúo.
Entonces, ¿quién le va a evaluar una vaca, por ejemplo, que es lo que estamos hablando al final? A alguien que sea experto en vaca. Le enseñas, tu vaca vale 2.000 quetzales. Bueno, entonces, y como es alguien que tiene que ser autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas, entonces te viene y dice, según él dice que vale 2.000 quetzales, entonces la vaca vale 2.000 quetzales. Es de mi propiedad porque yo la compré hace tantos años y que no consta el documento con la que yo puedo acreditar esa propiedad, debiera contar, pero si no, por eso está bajo juramento. Obvio que hay cosas que sí va a tener que tener documento, como el carro, por ejemplo, no puede decir, el carro es mío, pero tengo documentos que acrediten que es mío, y hay otras cosas, por ejemplo, una virgen, que usted diga, mire, es que esta virgen ha venido de herencia, de familia en familia en familia, y el avalúo sale que la virgen vale 200.000 quetzales, pero ya a estas alturas no hay una factura que me pueda justificar esa virgen. Usted bajo juramento dice que esa virgen ha estado durante toda su familia, y eso es como usted va justificando. Ah, bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Lick, ahí por aclararme la duda. Sí, sí Con me la gusto. aclaró. Qué bueno, qué bueno. Bonitas sus preguntas, usted, la verdad es que están interesantes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, los dejo ir para que ya puedan llevar su otro curso, si llevan otro curso, y no para que tomen cafecito antes de empezar a hacer sus expedientes. Para aclarar la duda, entonces, Yo, licenciado. ahorita voy, Sharon, solo para antes tienen que tener, ahora hagan su checklist o cópienlo. Tienen que tener el trámite de identificación de tercero, entregado, firmado y listo. Proceso de rectificación de área, en proceso de escribir todos los documentos, pero ya casi armado. Proceso de patrimonio familiar, ya casi hecho, pero ahí vamos. Y el proceso de determinación de edad, ya casi para entregarlo. Esos son los 4 que debieran de tener ya elaborados a la fecha. Si terminan esos 4, pues ya saben que empiezan el proceso sucesorio, que ya casi lo terminamos, pero que ya ustedes tienen el expediente completo. Sí, por lo general se trabaja todo en tamaño oficio. Efectivamente, hay cosas que en la realidad ya no son oficio. Por ejemplo, los certificados del RENAP ya no son oficio, son carta. Pero como usted los puede imprimir en oficio al final, porque ahora ya los puede imprimir uno. Ahora sí, Sharon. Sí, licenciada, esa era mi duda respecto a los documentos. Por ejemplo, yo en el de identificación de tercero, como yo había visto anteriormente, que el certificado de nacimiento, de función, hasta también la fotocopia del DPI, tanto del requirente, de la fallecida y de los testigos, yo los hice en tamaño carta, pero entonces los tengo que hacer en tamaño oficio, ¿o no hay problema? No. Es que a ver, pues, en la realidad, ¿cómo son? Carta. Bueno, Entonces, yo los he visto en carta. Yo los he visto solo en carta. No nos vamos a inventar. Imagínense que fuera una cosa, un certificado que viene en A5. La verdad es que a menos que usted haga una reducción, pero en general se dejan con los tamaños originales. Entonces, si está en carta, en carta. Eso, y de todos modos, eso que es impreso, la verdad es que no vamos a... Lo único que a lo que le tienen que prestar atención es a lo que el notario hace, que va en hojas bond, digamos, pero que tenga que tener las 25 líneas, que a todos quedamos que mejor en papel español para no estar contando líneas y que no le falte o le sobre. Y si van a hacer algo en bond, respeten siempre las 25 líneas. Es lo único, como digamos, de formato que sí deben de cumplir. Las 25 líneas de la notificación, acta de requerimiento, actas o autos que puedan haber después, todas esas deben de ir con 25 líneas. Ya las impresiones de lo que tengan, por general lo que extiende nosotros usamos más carta que oficio. La verdad es que todo el Ministerio de Educación creo que es el único que utiliza oficio en muchas cosas, pero de ahí, y la universidad. De ahí casi todos trabajan carta. Entonces ahí no hay ninguna dificultad. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver ahora con el trabajo? Porque ya de la clase ya nadie preguntó, pero el trabajo. Sí, otra cosita, fíjese que yo estaba haciendo el expediente en hojas español, de papel español, creo que así se llama. Las notificaciones, ¿las hago en bond o también siempre en papel español? Para que, no sé si se pueden así, o porque yo estoy trabajando todo en papel español. Todo en papel español, la verdad es que notifico. Debiera de trabajarse en los como por lo general se trabaja, pero yo entiendo que algunos trabajar en papel bond no mucho les va a gustar porque les sale torcida la letra y demás, y estar poniendo una hoja debajo es más complicado y tedioso.
La verdad es que pueden dejarlo en papel español. Yo hablaba con Rosy la última vez, ya hemos quedado que no había ningún problema en que trabajaran, si quieren, todo en español, para que no tengan dificultad de que no les guste cómo quede y tengan que hacer 3 veces una notificación o una resolución. Mejor trabajen en español, todo para que les quede más fácil. Pero si separado, o sea, si por ejemplo ya terminó el acta, no van a hacer la primera resolución, por ejemplo, impreso después debajo del acta con tal de ahorrar hojas. Ahí sí no, porque eso es un documento aparte. Ok, ahora sí, muchas gracias, licenciado. Ya Magda, resolvió todas mis dudas. Ahora con sí, ya gusto. resolvió todas mis dudas. Y cualquier Gracias. otra duda, pues ya saben que con gusto, si yo puedo ayudarles, siempre es un gusto poder. Solo que si me escriben, solo díganme, por favor, les ayuda porque no me gusta ser impersonal. Casi siempre me gusta saber con quién hablo si me llegan a escribir. Magda. Licenciado, perdone, yo